Antes de empezarmos a ver con detalles los procesos de refinación, es necesario, es importante conocer un poco de cómo se origina el petróleo, cuáles son sus características, sea para combustibles, sea para lubricantes. Bueno, el petróleo se genera bajo la superficie en las rocas llamadas sedimentares, hasta mismo porque el petróleo es un producto sedimentario, compuesto de sedimentos orgánicos y se forma en la camada sedimentar que tiene poros, es una roca porosa, pero es necesario para que se acumule el petróleo que exista una camada impermeable, que es esa camada azul oscura, que por el general es una camada basáltica. Y ahí el aceite se genera en la roca sedimentar y migra para esa región y se queda atrapado. De ahí el nombre que viene del inglés trap, donde se queda el petróleo. No fuera así, el petróleo sí se formaría, pero se perdería, no se acumularía. Muy bien, esa camada basáltica que los explotadores de petróleo buscan identificar a través de actividades sísmicas para hacer el mapeo, un mapeo 3D de todo el área, y decir, bueno, acá hay probabilidad de existir petróleo. Entonces vamos a perforar a ver si verdad logramos encontrar el petróleo. Y ahí por veces se encuentra, por veces no, por veces se encuentra, pero no en cantidad comercial. O sea, muchos se invierten en la industria petrolera para lograr encontrar el petróleo. Bueno, entonces el petróleo es extraído por una columna, por una torre. Ahí vemos en la superficie terrestre, onshore, como decimos. En Brasil, más del 90% son producidos offshore, incluso gran parte de esos con una lámina de agua extremadamente elevada, en aguas ultra profundas, de cerca de 2 kilómetros de lámina de agua. Y hay también el presal, de lo cual voy a hablar un poco. Muy bien, vemos ahí que siempre habrá agua salada, oriunda de los océanos primitivos, en la época que se formó el petróleo. Por arriba de esta camada de agua salada viene el óleo, que tiene una densidad menor. Así se forma esta camada intermediaria. Y por lo general siempre hay algún gas, y por ser menos denso, más liviano, forma la camada superior. Por veces hay regiones donde tenemos mucho gas y poco aceite, y ahí decimos que son campos productores de gas. Y por lo general, de cualquier manera, siempre se genera gas juntamente con el petróleo. Bueno, ¿cuáles son los derivados del petróleo dependiendo de la cantidad de carbono? Bueno, los más livianos, y ahí tenemos la letra C, que es la característica de los hidrocarburos, ¿no? Siempre tener carbono, y la letra C y el índice se refiere a la cantidad. Por tanto, el más liviano de todos, que llamamos de gas natural, es el C1, C2, metano, etano. El gas licuado de petróleo es por el general el C3, C4, propano y butano. La gasolina y la nafta, y después le explicaremos con más detalle cuál es la diferencia entre gasolina y nafta, tiene una franja que varía del C5 a C9. El queroseno, que en el pasado era utilizado nomás para iluminación, pero hoy día casi no se usa para iluminación, es utilizado como combustible para los aeroplanos, los aviones a jacto. Las turbinas operan con queroseno. Va de C10 hasta C14. El diésel va de C14 a C20.
¿ya? 14 a 20 átomos de carbono en cada uno de sus componentes. El gasóleo, que es un producto que no se utiliza como tal, sino que es carga para que de él se extraiga, se produzca a través del proceso de conversión derivados más livianos y más rentables. El gasoil, que es típicamente un producto de la unidad de craqueo catalítico, varía de 15 a 25 átomos de carbono. Los lubricantes de parafinas van de 20 hasta 35. Usted ve que hay una cierta superposición en esas franjas. El aceite combustible va de 25 hasta 35 y los asfaltos son acima de 35 átomos de carbono en cada molécula. Una característica importante, principalmente en términos de sacar, de explorar, producir el petróleo, es el grado API, que es una medida totalmente empírica, no tiene significado físico en cuanto unidad. Es 141,5 dividido por la densidad de la muestra, menos 131,5. Para tener una idea, el aceite Brent, que es el referencial del mercado, o sea, se fija el precio del Brent y los más livianos costarán un poco más, los que tienen API mayor que 32, más livianos, costarán un poco más y los abajo costarán un poco menos. La referencia en el mercado internacional de petróleo es el Brent. Tiene un API de 32. Aquellos que tienen un API superior a 40 son extra livianos. Entre 33 y 40 son livianos, de 27 hasta 33 mediano, ya de 19 a 27 son los pesados, de 15 a 19 son los extra pesados y bajo 15 son los asfálticos. Una otra característica importante para definir cuáles materiales debemos emplear en los procesos que tratan el aceite es el contenido de azufre. Cuando el contenido de azufre es menor que 0,5% en masa, decimos que son aceites dulces, sweet. Mientras los aceites que tienen contenido en masa de azufre superior a 0,5% son los aceites agrios, llamados de sour. Bueno, cuando se extrae el petróleo, siempre, como han visto en la figura anterior, a la cámara de agua, la cámara de aceite y la cámara de gas. Pero, por supuesto que siempre hay una cierta mezcla. Entonces, este fluido que extraímos debajo de la tierra ingresa en un separador de agua, aceite y gas. Bueno, al ingresar, se choca con una placa para que los gases van por arriba y el líquido va por abajo. Bueno, y este líquido pasa para un próximo compartimiento donde al quedarse ahí, el agua, por tener una densidad mayor que el aceite, va hasta el fondo de donde se la extrae y por supuesto que es una agua que contiene siempre trazos de óleo, por tanto no se puede desecharla, hay que tratarla, es un efluente importante de un proceso. Y el aceite, que está en la parte de arriba de ese compartimento con líquido, sorpasa la placa a derecha y ahí tenemos nomás aceite, hacemos la extracción del aceite. Y los gases salen por encima, pero como estos gases arrastran el óleo, tenemos ahí un demister que nada más es sino que una almohada de telas metálicas para hacer la retención de las gotas del particulado líquido para que no salgan con el gas y sí para que vuelvan al proceso. Es extremadamente importante ese separador de agua, aceite y gas porque por el general, diría que siempre, el óleo es generado lejos de donde él es procesado.
Entonces tiene que ser transportado, desplazado a través de oleoductos y gasoductos. Si fuera el fluido como se lo saca del fondo de la Tierra, este sería un componente bifásico, o sea, tendría un componente líquido y otro gas. Y el desplazamiento de componentes bifásicos desde el punto de vista mecánico, físico, es más complicado. Entonces es importante que se haga una primera separación para que se pueda transportar el gas por gasoductos y el aceite por oleoducto. Vemos acá cómo es el demister. Como les dije, no es más sino que un conjunto de telas metálicas para hacer la retención de los particulados líquidos para que vuelvan al proceso, para que no vengan con el gas. Algunas propiedades importantes del petróleo. El flash point, la temperatura de inflamación, es la temperatura más baja a la cual el combustible libera vapor en cantidad suficiente para que una llama que pase por encima, no directamente por sobre, pero pasa por encima de esta mezcla, haga un flash, haga una llama. La temperatura de inflamación del flash point no es suficiente para mantener la combustión, por eso decimos que es un flash. Pasamos acá y si estiver por encima de la temperatura del flash point, va a haber este flash. No confundir con la temperatura de autoignición. La temperatura de autoignición, el producto del hidrocarburo no requiere una fuente externa de ignición. Eso suele ocurrir por veces en accidentes industriales. Por ejemplo, una línea de gasolina caliente, digamos a 100 grados, por ejemplo, Celsius. Si hay una corrosión, un hueco y sale la gasolina, no es necesario que exista una fuente externa, una llama, en la gasolina a 100 grados, cuando sale y se encuentra con la atmósfera, con el aire, ya se inflama. Entonces esa es la temperatura de autoignición. Tampoco confundir con la temperatura de combustión. Como me referí hace poco, el flash point no es suficiente para mantener la llama, la combustión. La temperatura de combustión sí, cuando estamos por encima de esa temperatura, la llama se mantiene. El flash point es importante para hacer la distinción entre combustibles e inflamables, que son dos términos que muchas veces la gente se confunde, pero son dos cosas distintas. Los líquidos con flash point por encima de 60 grados se llaman combustibles y los líquidos abajo, con flash point abajo de 60 grados, son inflamables. Por ejemplo, la gasolina por el general es inflamable, o sea, tiene un flash point abajo de 60. El diésel, por el general, es combustible, pero por veces tenemos algunos diésels más livianos que pueden ser inflamables, ¿ok? Entonces, inflamable tiene un bajo flash point, o sea, ingresa en combustión con facilidad. Una característica extremadamente importante para los procesos de refinación es el punto final de ebullición. Hemos visto que, por ejemplo, la gasolina, el diésel, son un producto no más, sino que una mezcla. Cada uno de esos productos tiene una temperatura de ebullición. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de gasolina que va de C5 a C9, por supuesto que el C9 tiene una temperatura de ebullición más alta que el C5, por ejemplo, que es bastante más liviano. Entonces, los productos cuando son fraccionados, separados, lo son de acuerdo con su punto de ebullición. Y la gasolina, por ejemplo, comprende una franja de productos que va desde el más pesado, que tiene un determinado punto de ebullición más alto, hasta los más livianos, que tienen un punto de ebullición más bajo. Es este conjunto de bandejas que va a generar la gasolina, otro conjunto que va a generar el queroseno, otro va a generar el diésel,
O sea, no vendrá de un plato, de una bandeja nomás, sino que de un conjunto que se define a través de la temperatura final de ebullición. Punto de fluidez es la temperatura más baja a la que el fluido deja de fluir libremente. Costumamos decir que la temperatura en que se congela el líquido, ¿no? O sea, por ejemplo, una parafina tiene un punto de fluidez bastante bajo, ¿no? O sea, a la temperatura ambiente, la parafina, la vela, por ejemplo, ya no fluye más. Entonces, es una característica importante para lubricantes. La viscosidad caracteriza la resistencia del fluido a fluir. Mire el espesor del fluido. Y la viscosidad del aceite debe adaptarse a la temperatura. O sea, si está demasiado grueso, por supuesto, él no va a se desplazar por las partes móviles del motor, no hará la lubricación. Por otro lado, si se queda demasiado fino, tampoco dará la protección a esas partes metálicas. Circulará, sí, pero sin la adherencia necesaria, sin la película necesaria para hacer la protección. Por eso mismo que es extremadamente importante el índice de viscosidad, que caracteriza la variabilidad de la viscosidad. Nosotros queremos que un lubricante, por ejemplo, tenga una viscosidad más o menos constante. No queremos un lubricante que en invierno esté grueso como miel y en el verano esté fluido como agua. El ideal es que se mantenga. Y eso es medido por el índice de viscosidad, que es el medio de medir la variación. Cuanto mayor es el índice de viscosidad de un aceite, menor su variación. Entonces debemos buscar altos índices de viscosidad para tener certeza, seguridad de que se va a mantener en una franja adecuada.